Gracias, Emilio Monzó. Gracias, Pamela. De verdad, una persona con oficio, con valores, que ama la política. ¿Y qué sentís cuando se menosprecia? ¿No? Digo, un animal, un bicho político. ¿Qué sentís cuando dicen, bueno, vive de la política hace cuántos años? Cuando es vocación. Y digo, esta es mi opinión, ¿no? Sí, no. Siento muchas cosas. Estamos viviendo un momento en Argentina complicado justamente por esa generalidad de despreciar la política, que justamente es lo que deberíamos todos apreciar y prestar mucha atención. Estamos moviéndonos más por sentimientos, por indignación, por resentimiento, y votamos de esta manera. En el 2023 tuvimos un voto reactivo más que un voto racional y reflexivo. O sea, no por convicción, sino no en por contra convicción, de. en contra de. Y había razones. Sí. Había muchas razones. Es decir, hay razones de la política, hay razones también que si uno sigue escarbando, somos todos responsables. Los políticos de Argentina no tienen aranceles, son nuestros. Y se nos deben parecer en mucho. Es decir, esto es lo que estamos votando. En el 2023 hay un quiebre y la sociedad decide, más reactivamente que reflexivamente, votar en contra de todos. Y vota una personalidad, y voy a este punto porque es donde estamos complicados, muy eufórica, al borde del desequilibrio, con una motosierra que decía que nos iba a cortar la cabeza a la casta, a los periodistas, a los artistas. ¿Pero por qué al borde? ¿Cómo? ¿Por qué al borde y no desequilibrado? Sí, desequilibrado. Sí, emocionalmente alterado. Si le ponemos una palabra, con una motosierra. En esta era también, que tiene muchos inconvenientes con la información, producto de las redes, la apelación de las emociones negativas es una herramienta que utilizan preferentemente los consultores. Porque en la dispersión de la sociedad, la apelación a las cosas negativas genera un segundo de atención. Quiero seguirte, quiero seguirte. Sí. Y te tomo eso, Emilio, para contarte este fenómeno que estoy notando cuando vamos con los móviles a la calle, que no lo vi en las últimas elecciones, por lo menos 3, 4 elecciones, que a 3 días de la elección, 4 o 5, la mayoría tiene decidido el voto. Sí. Tiene decidido el voto. Hay como... ¿no? Que me Te digan dicen, cómo hacen, bueno, porque yo no tengo decidido mi voto. Pero que cuando antes viste que era el 20% que no llegaba, y llegaba el domingo al cuarto oscuro a ver qué decidía, hay gente mucho más decidida y mucho más plantada. Sí, pero hay dos... Termino con el primer punto, que es la apelación a las emociones negativas. Las apelaciones a las emociones negativas tienen un efecto positivo electoral que vos lográs en la economía de la atención, que la gente justamente te preste atención. Cuando vos apelás, porque el mundo es complejo, no es simple, no te podés parar del lugar correcto de la historia. Hoy el mundo vive un lugar muy complejo. A esa complejidad, a esa incertidumbre, especialmente de los chicos, hoy con las redes sociales tienen problemas de ansiedad, quiero ir de con depresión. eso. Tenemos hijos que de la misma edad. Exacto. A esos va apuntado el populismo y el simplismo. Y con las emociones negativas lo que logran es la atención. Pero las emociones negativas lo que hacen es alejar del diálogo a las personas. Porque si vos insultás, que este gobierno lo usa permanentemente, si vos agredís al adversario cuando querés solucionar las políticas públicas, que es con todos, es imposible por la grieta que vos has hecho en la campaña política. Entonces, ¿qué hace un gobierno? No gobierna, sigue haciendo campaña política. Y esto es lo que ha pasado, con el gobierno de Milei. Ahora, vamos... ¿Yo te puedo pedir que le hables a los jóvenes? Ayúdame con esto, como padre te pido. Sí, pero le hablo... Me cuesta mucho hablarles a los jóvenes y invitarlos a pensar. Son todos iguales, te dicen. Sí. No tengo nada, no quiero nada, no me importa. Pero el no me importa, con un voto encima, es grave. Sí, pero a los jóvenes es más difícil la conversación. Imagínate que en mi forma de ser, poco voto voy a lograr, porque a mí me gusta desarrollar un poco más sociológicamente la situación. Porque los jóvenes están teniendo un problema aún mayor,
que están escurriendo el tiempo, viven en un presentismo permanente, votan más descartando el pasado que mirando el futuro, y ahí es un tema mucho más profundo que se está analizando a nivel mundial, que tenemos que ver también los padres con los jóvenes, porque los jóvenes han sido captados suavemente por las plataformas digitales, porque es un tema seductor, los fragmentan en comunidades homogeneizadas, porque vos vas hacia una comunidad virtual que no tiene nada que ver con tu vida real, pero es muy confortable. Nosotros los seres humanos, el cerebro es perezoso. Naturalmente le gusta ir a lugares donde se siente bien. El sesgo de confirmación. Y terminás con el sesgo de confirmación, porque la red te seduce, te inyecta dopamina todos los días, todo el tiempo, para que nosotros estemos scrolleando, y nos manipula y nos lleva a un lugar de confort. En ese lugar de confort... No hay forma de comunicarles de manera rápida, como les gusta a los chicos, efectiva, las macanas que se están mandando. Vos sos víctima en esa zona de confort de la fragmentación. Y de la fragmentación llevarte a radicalizarte es muy fácil, porque vos pensás en ese lugar que el mundo es como el mundo virtual donde vos estás viviendo. Entonces, cuando va al mundo real, no solo eso, se edita, observa una felicidad, una posfelicidad, como se le dice ahora, ficticia. La pone a la felicidad como un objetivo sin el proceso para alcanzarla. Por eso le produce frustración y ansiedad. Porque vos lo que ves en Instagram es el éxito, pero no ves el proceso que tuvo esa persona. Pero cuando se decidió que el voto era a partir de los 16, no contaban con todo. Está bien, pero bueno, pero hay un punto, hay que volver a generar los padres el encuentro de los chicos. Sí, claro. Los chicos hoy están conectados, pero no están, no están vinculados. Están en la misma. ¿Y sabés qué hacemos los padres? Mal usada la palabra conectados, porque no están conectados, están conectados sin estar conectados. Hay un libro de Jonathan Haidt, La generación ansiosa, lo recomiendo porque es nuevo de este año, que está muy bueno, porque dice, los padres, ¿qué hacemos? Si los chicos van a jugar, preguntamos, ¿hay algún adulto que los vigile? O si lo vemos hablando con el vecino, le decimos, che, no hables con el vecino. Antes lo dejábamos con el vecino en otra época, era la persona de confianza. Ahora le damos el celular que está el mundo entero y no controlamos absolutamente nada. Entonces, la política, ¿qué pasa con los dialoguistas muy respetados, cuadros políticos? En su momento Larreta, que dijo, yo soy dialoguista, pero mi límite es el peronismo o el kirchnerismo. Digo, ¿no es un mensaje también contradictorio cuando hay una división de aguas, que por un lado hay alguien que patea la Constitución, incumple leyes votadas por el Congreso, donde usted siendo minoría logró más de 80 leyes en el 2016? Digo, ¿no hay una lógica de decir, tenemos el deber de sentarnos a charlar de verdad? Bien, pero acá en este caso, y a mí me preocupa no tanto el domingo, sino el día 27. Me preocupa la personalidad del presidente, que tiene una gran megalomanía, es un narcisista. Cuando vos tenés estas características, no existe la otredad, no existe la empatía con el otro. Y vos, cuando tenés estas características, que por un momento del país y en una frecuencia que dijimos previamente, con indignación, votamos una personalidad de esta característica. Esta personalidad llega a la presidencia de la nación. Lo primero que le invade es temor, y es lógico, y es miedo, porque no conoce el lugar donde se encontró y donde fue votado. ¿Qué hizo? Llamó a su hermana. A tu hermana llamás por una cuestión de temor, por confianza. Y está bien que esté un hermano o un amigo de confianza, pero está mal que a esa persona de confianza le des el manejo del poder de la Argentina. Es jefa de Estado Karina Miney. Y él lo dijo 1000 veces. Pero esto tiene que ver él lo dice, ¿no? Y tuvo que ver con la psiquis. Ahora, en ese mismo perfil, si seguimos agrandando el espectro, sí, lo que hizo sobre la hermana, la marginalidad de la casta que él criticaba, con Daniel Scioli a la cabeza, diciendo que había que entregarle el premio Nobel de Economía, que encontró en la adulación la manera de estar en el gabinete. Entonces hoy tenemos un gabinete conformado por aduladores y por incompetentes a la hora de gobernar. Entonces acá tenemos un problema el día 27. Y fíjense lo que fue el recital de hace 15, 20 días, que explica claramente esta personalidad, que fue a
alimentar su propio ego en un momento de aplausos. crisis de la Argentina. Entonces, ¿cuál es el tema el día lunes? Esta persona que parece en su violencia, obviamente, de la psicología, la violencia lo que indica es temor. Es decir, la violencia, cuando vos, lo que hay que tener, lo que hay que hacer un esfuerzo, en la vida el esfuerzo está en el diálogo, porque el diálogo tiene sus frutos cuando vos entendés que el otro es otro, simplemente eso, que el otro viene de otro lugar, que otro tiene otra procedencia, Emilio, no solo ideológica, de origen social, entonces ya de ahí es otro. Para Milei los otros son hijos de puta. Los otros, lo ha dicho, son hijos de puta. Sí, es imposible, pero él lo siente. Sí, entonces, y ahora está moderado. el diálogo no es el presidente de todo el país. Está moderado por estrategia. Está moderado en los insultos por una estrategia comunicacional. Porque por suerte ahora, y de manera frívola nuestro gobierno, por suerte ahora que se lo hemos dicho ustedes los periodistas, los políticos, los artistas le han dicho, Milei, para ahí no es, esto sos el presidente de todos los argentinos, tenemos que llegar a acuerdo y parar Yo no sé, este mire, insulto. si fue por eso, creo que por primera vez. Porque, perdón, pero hay gente que lo sigue eligiendo. No, pero te voy a decir otra cosa. Eso es lo raro. Ahora vamos a Yo sé que analizarlo quiero a él terminar. es casi que ver una cosa quiero que vemos terminar, a diario. La gente que siente, ¿por qué sigue eligiéndolo? Quiero terminar con esa parte, pero primero quiero ir a esta, porque vamos a ponerle un poco de optimismo producto de algo que a mí me da vergüenza. En Estados Unidos le dijeron lo obvio. Milei, tenés que conformar gobierno, no podés seguir peleándote con todo. Vaya novedad, pero se lo dijeron en inglés. Entonces, claro, ahí escuchó y volvió a Argentina y dijo, hay que generar gobernabilidad. ¿Estamos seguros que va a generar gobierno? No lo sé, no lo sé. Pero es que yo te digo, con Mauricio, y te lo pregunto porque vos lo conocés a Mauricio Macri, no pareciera que después del 27 se pueda hacer una conformación de gobierno con Mauricio Macri y dirigentes del PRO en el gabinete o en lugares decisorios del poder. Bien, termino eso. El lunes tiene que ir para ese lugar, si no vamos a tener muchos problemas los próximos 2 años, no importa el resultado. Y cuando vos comenzás en un gobierno en los 2 últimos años a caer en la opinión pública, el ingreso es inversamente proporcional a la calidad de los que van ingresando al propio gobierno. ¿Por qué? Porque cuando vos bajás, la persona que tiene prestigio y con la personalidad además de Milei no ingresa al gobierno. No, claro. Ahora y te llaman a vos a conformarlo. Por eso es difícil. ¿Te llamaron? Es difícil, no. ¿Estarías dispuesto? No iría. No, para conformar, al inicio del gobierno hubo un ofrecimiento, dije que no, yo no los conocía. Imagínate ahora. Ahora los conozco. Claro. Entonces, menos. Y ahí voy a la segunda, a lo que vos preguntabas, que es bueno. Por primera vez me ha tocado me vino bárbaro la recorrida, pues salís un poco de la toxicidad de esta superestructura y esta polarización. Vamos a votar. Las 2 fuerzas políticas que polarizan esconden los candidatos. Una cosa de loco. Es decir, están escondidos los candidatos. Yo te quería Nosotros vamos a lista, Emilio. Vamos a votar y los dos. ¿Por qué no estuviste primero en la lista? Es cierto que el peronismo se replegó también ante el error. No sabemos quién es la segunda segunda candidata al peronismo. Claro. No, Jimena López, pero... Muy bien, yo lo sé, pero porque yo me dedico. Yo le pregunto, ser la única. Estaba primero te votaba. Pero tiene una lógica. Pero yo te entiendo lo que planteas, que el peronismo se replegó porque ve los errores del gobierno que los está... No, se replegó porque ve los errores del gobierno, se replegó porque no puede presentar la lista, porque viajo por toda la provincia de Buenos Aires y no hay un referente local del peronismo que salga a una radio a decir voten el domingo el peronismo. Es decir, el peronismo tiene vergüenza de su lista y no se siente representado. Y en la otra lista tienen a Esper y está Diego explicando que el colorado es pelado, que el pelado es colorado y cosas. Es una vergüenza. Y entonces, ¿qué hace la gente? La gente está votando con miedo. Otra vez el sentimiento que es manipulable. No está votando, sigue teniendo miedo. Entonces, ¿qué hace? Vota para el pasado. Que no vuelvan los pasados y no pensás en el futuro. Ahora, en el medio, votás... Porque nadie le ofrece futuro, después, Emilio. Decime qué
candidato después nos quejamos. Cuando bueno, llegamos al recinto y vemos el recinto lleno de personajes tirándose agua. Un zoológico que lo vamos a volver a votar ahora. Hoy fuiste presidente de la Cámara de Diputados y ¿qué ves de este zoológico que han conformado? No. En un momento... Pobre Martín Menem, hay que decirlo. Había una parte... Bueno, si no sabemos si sigue. Bueno, había una parte de esto... Manejar ese zoológico. Sí, pero ellos proponen el zoológico. También le tocó manejar el zoológico. ¿Sí? No, pero otro tipo. Tan así no recuerdo, Marian. No, como esto nunca hubo. No, para. Bueno, pero Emilio Monzó... Pero lo que tenés, Emilio, es sí. que vos tenés relación, diálogo con todos los sectores. Sí. Creo que eso es lo que necesitamos. Lástima que estás tercero en tu lista. Bueno, pero... Pero también... ¿Por qué no estás primero? Las otras listas, pero miremos las otras listas, qué es lo que estamos presentando. En algún momento, y hay una parte del gobierno que lo piensa, y me pongo un poco más serio con respecto al recinto, hay gente que tiene intención de poner estos personajes y de denigrar la institución. Porque hay una corriente ideológica, origen Silicon Valley, que pretende... Hay una crisis en Occidente sobre las instituciones de la Revolución Francesa y hay una crisis ideológica que quiere eliminar todo tipo de intermediación y que el mundo sea manejado por el gran emperador Trump, pongo Trump en este momento, y directamente con la gente. Es decir, estamos volviendo a una tensión hacia la tiranía, hacia la vieja tiranía. Sí. Y hay gente que conforma este gobierno que está muy contento de poner ese espectáculo dentro del recinto, porque no solo denigra a ellos, mirá, denigra al recinto en total. Acá tenés las caras, vos que pedías la boleta. Mirá, esta es la boleta de la BUP de la provincia de Buenos Aires. La U. Ahí tenés. Ahí tenés la U. Lo más fácil es la U. Bueno. Ahí tenés la U, Alianza Provincias Unidas, está Randazzo Margarita y abajo tercero dice Emilio Monzó. Sí. Faltaste en la foto ahí. Falta una foto, sí, no estoy en la foto. Pero no importa, pero está bien, ahí la U. A ver, son 3 dirigentes potentes, sí, ustedes 3 son 3 dirigentes potentes. Lo que te pregunto es, en esto que vos bien planteabas, la polarización que se está dando, acá es la oportunidad para también decirle al público, porque si no, viste que estamos como hay que votar a ganador o hay que votar, que vos decías, para sacar al otro o para no volver al pasado. Y el Congreso tiene que ser la pluralidad también de otros espacios. Es que es en la pluralidad es donde sale en la vida lo plural, el otro te aporta, te mejora tu inteligencia, porque el otro siempre es un aporte, no puedes pensar en el otro como un obstáculo, el otro siempre es un aporte, la conversación, el diálogo, esto que estamos haciendo en este momento, algo aprendemos del otro. Con una salvedad, plural de verdad, porque hay gente que se disfraza de opositora y luego en un par de meses se ponen una peluca, le han votado todo. Y le votan hasta el café con leche. Está bien, pluralidad, si no significa que vos... El punto es, vos no tenés que ser ni totalmente opositor ni totalmente oficialista. Vos tenés que votar las ideas. Exacto. Yo soy una persona del centro y estuve en el centro. Bueno, hoy el centro en este contexto parece que no es atractivo y la gente no nos observa y pasa de largo de una punta a la otra. Pero llegará un momento que la demanda de la sociedad va a ir hacia la cordura. Para mí tenemos que salir de la locura a la mesura. Y bueno, estaré esperando ese momento y si no, tendré que hacer otra cosa. A lo probable, a lo que se pueda concretar, pensar en un futuro, con conversación, con diálogo, con valores. Pamela, lo hemos hablado 1000 veces. 1000 veces, pero ¿qué ha pasado? Emilio, te pregunto, de la última vez que hablamos a hoy, cada vez te tengo peor, que decir qué es lo peor que se permitió que se hiciera. Porque también en el Congreso permitieron que se hiciera. Sí, pero la ley bases. Por eso mismo. Pero era una locura. Bueno, Margarita Stolbizer, era perdón, una es su locura. candidata, se arrepintió, pero también votó y acompañó. Pero ¿sabes qué cosa? Una cosa, ley bases tiene muchas cosas muy buenas. Lo que nunca uno piensa, y más cuando comienza un gobierno, en las características especialmente de nosotros, también lo hicimos con el gobierno anterior, vos tratás de ayudar a la gobernabilidad, vos tratás de no ser un escollo, especialmente, ahora te digo, son todos cheque en blanco porque vimos el personaje. En ese momento. Pero cuando vos iniciás un personaje, no me digas que no te pero en un primer momento uno tiende a darle crédito a una legitimación muy temprana que tenía de la sociedad. La sociedad, este personaje había tenido el 50 y pico %
50% de apoyo de la sociedad. Esa es la legitimidad que condiciona. Emilio. Esa es la legitimidad que condiciona los primeros meses. ¿Apoyo el personaje o era, lo dijimos al comienzo de esta nota? ¿Apoyo al personaje o en contra de lo que no querían? Al personaje no. Nosotros tuvimos inconvenientes con el gobierno y nos asombramos desde el primer día lo que son. La ley base se cae por primera vez por todas negligencias del gobierno, porque tenía desde la toga hasta, no sé, era todo un disparate. Habían agarrado un conjunto de leyes y lo habían puesto en 600 artículos. Se ordenó eso y se le dio la herramienta a un gobierno recién votado. Por supuesto que nunca dejamos, todos los días nos íbamos sorprendiendo del personaje y la personalidad, y de hecho inició con 160 votos y ahora terminó ya peleándose con sus propios actores. Hoy no tiene ni siquiera el tercio en el Congreso de la Nación. ¿Quién gobierna? Sí. Karina Milei gobierna, el poder lo maneja Karina Milei. Bessent, ¿no? Hoy Bessent. Vamos a ponerlo a Bessent. Hoy Bessent. Hoy somos vasallos de Estados Unidos. ¿Y Santiago Caputo? Santiago Caputo, hay dos, a mi criterio, lo digo desde afuera, hay dos líneas, una Santiago Caputo, otra Karina Milei. Creo que Santiago Caputo en este momento está más fortalecido que Karina Milei. Sabe más. Creo que es mejor, vamos a ponerle los optimistas. ¿Te sentarías a dialogar con Santiago? Sí, con Santiago, todos nos sentaríamos a charlar con el gobierno, es el destino de todos nosotros. ¿Cómo no vas a dialogar? Ahora, un diálogo es diferente que te vengan a imponer. Ya empezamos. Sí. Presupuesto, hay que votarlo. Hace 2 años se vota. Y esta semana, iba a decir unas malas palabras, pero se cagaron en lo que votó con 2 tercios el Congreso. Sí, claro. Entonces, ¿cómo podés iniciar una conversación de diálogo si vos, que te votan con el 2 tercios, no respetás esa votación? Desprecio a la democracia. Entonces, pero no es una autocracia, porque acá la otra discusión, Emilio, también es... Sí. Estamos como nunca, porque la verdad es que, digo, durante el kirchnerismo tenía la famosa mayoría automática, tenía un congreso, le llamaban la escribanía en su momento, porque salían las leyes como nada, porque tenía mayoría. Cuando gobierna Mauricio Macri, se arma el grupo A y el grupo B, entonces ahí salen las primeras leyes para Macri, después en la segunda etapa se complica. Pero en esta es el primer gobierno desde el regreso a la democracia que tiene... Es autocracia. Es una autocracia. Comparto 100% y te agrego otro término que es de Fukuyama, vetocracia también. Sí. Vetocracia. Claro. Porque vos votás una... ¿Sabes qué? En el Congreso hoy de la Nación, rapidito para la gente, hoy ingresás un proyecto, el Congreso no te lo trata. No. Tenés que ir al Pleno. Nosotros tenemos que votar a obligar a la comisión que no lo quiere tratar. Che, trata el tema. Lo obligamos. Sale la comisión, viene al recinto, lo aprobamos en el recinto, va al Senado, lo aprueba en el Senado, una modificación, vuelve a diputado, se convierte en ley. Va al Ejecutivo y lo veta en 3 segundos. Así estamos viviendo en la Argentina. Y te digo una cosa, ¿y sabés qué nos faltó? Que nos pongan 2 miembros de la Corte en comisión. Estuvieron a punto. Es decir, estuvieron a punto de manejar, porque hoy, vuelvo con las malas palabras, se cagan en el Congreso de la Nación y estuvieron a punto de cagarse. Bueno, pero en este, perdón, Luisito, porque en este no hay margen, digo, en esta segunda etapa, si querés uso tus palabras, no hay margen para cagarse en el Congreso, porque en esta segunda etapa, si Estados Unidos te pide gobernabilidad, si te pide diálogo y hay que negociar la sanción de leyes, laboral, porque acá son 3 temas que tampoco se habla en campaña, Emilio, hay que resolver el tema, la reforma laboral, tributaria y previsional. Sí. Bueno, si hay que empezar por la laboral. Y la discusión... Que todos están de acuerdo que tiene que darse. Hay que reformar, Pamela. Claro que hay que reformar porque son convenios viejos, esto hemos... ¿Pero de qué manera? Pero ¿y cómo te sentás? ¿Favoreciendo a quiénes? Si Caputo acaba de decir que va a seguir el mismo esquema de bandas, el mismo esquema económico, o sea, el mensaje es otro que está dando el gobierno. ¿Y qué pasó el otro día? No que dijeron, vamos a dialogar. Llamaron por el presupuesto. Le dijeron, bueno, señores, queremos que respeten las 3 leyes, los 3 tercios. Nos pedimos mucho. Y nos dicen, no lo vamos a poner en presupuesto. Y se terminó el diálogo la semana pasada. Un día duró el diálogo. Un día duró el diálogo. Entonces digo, ahora, lo que vos tenés que llamar, cuando llamás al diálogo, tenés que saber que cedés. Es decir, algo tenés que ceder cuando llamás al diálogo. Algo tenés que pelear. Cuando nosotros nos tocaba armar esto, llamábamos antes de entrar el presupuesto al Ministerio de Economía, a los diputados nacionales que sabían de economía y se reunían previamente con el Ministerio de Economía para ya ir sabiendo
qué camino tomar con el presupuesto. Ibas en el recinto y cedías parte del presupuesto que vos conformaban. Los gobernadores, el momento de negociar que tienen es el presupuesto. Emilio. ¿Y qué negocian? Negocian recursos. Obvio que negocian recursos, porque con los recursos le resuelven los problemas a los vecinos, a los ciudadanos de su propia provincia. Sí. Se supone. Se supone. Porque la política es hermosa. De verdad, siento cuando instalaron en nuestros jóvenes que la política es mala palabra, me duele el corazón, me cuesta un montón explicar que gracias a las políticas públicas hay mucha gente que puede llegar a tener una oportunidad. Si no, es gobernar para pocos, pero lo tendrían que haber dicho también en campaña. Pero la política porque es... gente muy humilde votó. Muy humilde. Y es la más golpeada. Es la más golpeada. No, bien. Y la clase media también. También, la clase mucho. media sí es la más golpeada, pero tiene un poquito más de espalda. No, Pamela, no te creas, porque también duele igual que la clase baja, porque no es fácil para una persona que trabaja todos los días. A mí me tocó ir el otro día a San Nicolás. Personas que trabajan hace 30 años en una empresa y hoy liberás el mercado a China y entran los productos chinos y observar que esa persona tiene planificada su vida, tiene pagado un colegio en San Nicolás y le tengas que decir que se va a la casa, no sé, sufre igual que el otro. Bueno, muchísimos casos de chicos que tienen que lo sacan del colegio. Y bueno, pero tu lugar de pertenencia. Tus amigos, tenés que cambiar todo. Muy triste, Emilia, la realidad, pero hablemosle al votante, tienen que ir a votar. Tienen que ir a votar. ¿Cuál es la opción? Votá la U. A la U dice. Hay que ir a votar. Salgan de esta trampa de la polarización, más reflexión, dejemos de manejarnos emocionalmente. Bueno, por más Emilio Monzó en la política. Gracias, Emilio. Gracias, Pamela, gracias a todos. Bien, me voy al